Los hermanos, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Nos da un gozo, nos da una alegría saber que en su gracia del Señor nuevamente estamos juntos en este hermoso devocional. Cada devocional siempre será una expectativa para cada uno de nosotros, sabiendo que Dios tiene siempre nuevas cosas, siempre cosas que enseñarnos, siempre cosas que decirnos, siempre cosas que están allí pendientes. Gracias a Dios por su presencia. Vamos a alabar al Señor y empezamos, y así damos inicio a nuestro devocional. Jehová es mi luz y mi salvación. La fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Que contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿Cuál es la fortaleza de mi vida? Temeré. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Es mi luz y mi salvación, es la fortaleza de mi vida. ¿Quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras,
yo estaré confiado en mi Salvador. Temeré, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a ti en esta mañana por este nuevo día que tú nos concedes. Hoy ya estamos 9 de agosto del 2023. Cada día que pasa son nuevas. Cada día que termina y cada día que viene, siempre son días para reconocer tu grandeza, tu gracia, tu amor inescrutable. Muchas gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Te agradecemos a ti porque tu gracia nos ha sostenido, tu amor nos ha fortalecido, tu misericordia nos ha atendido constante y permanentemente. Por eso, en esta mañana te queremos agradecer por tus múltiples beneficios, por tus múltiples atenciones, y no nos podemos quejar, mal haríamos quejándonos, cuando sabemos, amado Señor, que de ti viene todo don perfecto y toda dádiva de ti, mi Señor. Por eso yo te agradezco, te alabo, reconozco tu señorío, reconozco tu grandeza, reconozco tu gracia, reconozco tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Padre Santo, te amo, Señor. Te amo porque eres bueno. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Yo no podría amarte, ninguno de nosotros que estamos aquí en esta mañana, reunidos, te podemos amar, ninguno, Señor, si es que tú no nos has amado primero. Porque tú has puesto tu amor en nosotros. Tú has puesto ese amor grande e infinito en nuestros corazones. Y tú, Señor, al poner ese amor en nosotros, obviamente nosotros hemos podido amarte, hemos podido glorificarte y reconocer ese señorío y esa grandeza. Qué maravilloso es tu gracia, qué maravilloso es tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Es grandioso, mi Señor. Por eso en esta mañana yo te agradezco a ti, Padre Santo, te agradezco, Padre Justo, por tu inmenso amor, tu inmensa gracia y bondad. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros, que vive con nosotros. Las 24 horas del día está con nosotros. No hay instante que deja de estar, no hay instante que Él descansa. Él no descansa. Nosotros descansamos. Nosotros, por nuestra propia naturaleza, estamos sujetos al tiempo y entonces, de manera natural, nos cansamos en las propias actividades de la vida. Hacemos actividades y eso nos cansa. Entonces, Dios, en esta mañana yo te quiero agradecer a ti, mi Señor y mi Dios, porque tú eres bueno. Y eres bueno en gran manera. ¿Cómo no te voy a agradecer, Señor? ¿Cómo no te voy a alabar? ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no te voy a engrandecer tu nombre? Reconozco tu señorío, reconozco tu grandeza, reconozco tu gracia, reconozco tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos habla de ti, tu palabra nos habla de Cristo,
Tu palabra nos habla del Espíritu Santo. Tu palabra nos habla de la vida que tenemos que llevar. Tu palabra nos muestra tu voluntad. Tu palabra nos muestra el camino y la senda que tenemos que seguir cada día. Tu palabra es hermosa. Tu palabra es una lámpara, como decía el salmista, es una lámpara a nuestros pies, que encamina, que guía toda nuestra vida, nos dirige toda nuestra vida. Padre, gracias te doy a ti por esta palabra que tú siempre nos das. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra nunca deja de ser. Tu palabra está allí, permanente, permanece siempre y siempre permanecerá tu palabra. Qué hermosa, Señor, es tu palabra, qué bueno es tu palabra para todos nosotros. Te agradecemos en gran manera. Muchas gracias, Padre. Oh, muchísimas gracias, mi Señor, mi Dios y mi Rey. Gracias por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vino a reconciliarnos contigo. Jesucristo cumplió una gran labor, extraordinaria labor. Y solamente Él lo podía hacer. Ningún ser humano en este planeta podría hacer la obra que Él hizo. Ningún ser humano. Pero Él, siendo Dios, se hizo hombre para hacer una obra sobrenatural. Porque es una obra sobrenatural. Ningún hombre que vive en lo natural podría hacer esa obra sobrenatural. Solamente un ser sobrenatural como el Hijo pudo haber hecho una obra de esta naturaleza. Dios amoroso, te damos muchas gracias. Gracias por Jesucristo, por amarnos. Gracias por mostrarnos tu amor. Perdónanos, Señor, nuestras indiferencias, nuestras negligencias. Perdona nuestra falta de amor. Perdona, Señor, nuestra falta de compromiso. A veces no somos tan diligentes como debíamos ser. A veces no somos tan amorosos, tan responsables como debíamos de ser. Es verdad que tenemos una naturaleza pues corrompida, pero Dios te pedimos y te suplicamos, Señor, que cada día nosotros podamos mejorar. Cada día nosotros de verdad podamos ser diferentes. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a mejorar en nuestra relación contigo. Debemos mostrar más amor, más compromiso contigo, Señor. Es verdad, cada vez debemos estar más cerca de ti, tener una mejor relación contigo, una mejor búsqueda, Señor amoroso. Es verdad. Dios, muchísimas gracias te doy a ti. Eres bueno y bueno en gran manera. Tu gracia nos sostiene, tu gracia, Señor, nos fortalece, tu gracia está con nosotros abundantemente. Así es, Señor. También en esta mañana queremos presentarte nuestras necesidades. Y hay necesidades materiales, emocionales, espirituales. Y nosotros, Señor, queremos presentarte nuestras necesidades espirituales, porque tu palabra dice, buscad las cosas de arriba. Y las cosas de arriba son espirituales. También Jesús dijo, a buscad primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios es espiritual. Por eso es que cuando hablamos, Señor, de las cosas espirituales, estamos hablando de cosas eternas, de cosas eternas. Y de esas cosas eternas nosotros queremos en esta mañana estar envueltos, Señor, en verdad. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, porque la iglesia tiene la necesidad de andar en su nueva vida. Tenemos una nueva vida y ahí tenemos que andar. Cada día tenemos que andar ahí. Cada día tenemos que movernos allí. Cada día tenemos que relacionarnos ahí. Cada día. Cada día. Dios, esa nueva vida es una nueva dimensión. Obviamente que
en este cuerpo todavía lo vivimos. Y bueno, ya podemos ir disfrutando de la nueva vida. En su plenitud lo disfrutaremos cuando resucitemos con un nuevo cuerpo y entremos a la vida eterna. Bueno, ahí será en su plenitud. Pero hoy, como dice Juan, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste, entonces le veremos tal como Él es. Y claro, porque ahora esta nueva vida que tenemos es una nueva vida para empezar a disfrutar de lo que va a ser la vida real nuestra por la eternidad. Y ayúdanos, Señor, a caminar en esta nueva vida, a no justificar nada de la vieja vida, que a veces damos lugar a la vieja vida. Damos lugar a esa vida vieja que no debe estar en nosotros y damos lugar a eso. Bueno, entonces, Señor, en esta mañana yo te agradezco a ti, te alabo, te glorifico, te honro, Señor, por ese amor tan grande que tienes para con nosotros. Y oro, Señor, para que cada uno de nosotros vivamos en esa nueva vida. Has puesto un nuevo ser en nosotros y en ese nuevo ser debemos caminar. Y de modo que entendamos, Señor, que nuestra vieja vida, esa vida de antes, está crucificada con Cristo ahí para no servir más al pecado, ahí en la cruz. Eso dice Romanos 6:6. Si nosotros aprendemos de memoria ese versículo, Romanos 6:6, entonces ya no serviremos más al pecado. ¿Por qué? Porque dice tu palabra que está crucificado. Y si está crucificado, ¿qué hace con nosotros? Y si está crucificado, ¿por qué le damos lugar nosotros? Es porque no hemos entendido que está crucificado. Entonces cada uno de nosotros debe entender que esa vieja vida está crucificado. Y al estar crucificado, entonces mi actitud debe ser, como dice Romanos 6:11, cada uno de nosotros nos debemos considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Sí, Señor. Eso es lo que dice tu palabra. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para servir a Dios en Cristo Jesús. Entonces lo que estamos entendiendo, lo que estamos viendo en este pasaje, es que de verdad nosotros debemos entender que estamos vivos, pero solamente para servir a Dios en Cristo. Porque para el pecado ya estamos muertos. Y debemos considerarnos así. De modo que cuando el pecado viene a nuestra vida, para andar resentidos, para andar amargados, para andar coléricos, para andar, no sé, gritando, ya no hay lugar. ¿Por qué? Porque acá dice que el creyente debe considerarse muerto al pecado. Muerto al pecado. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, considerarnos muerto al pecado. Ahora bien, entonces si nosotros nos consideramos muerto al pecado, nosotros tenemos que saber, amado Señor, que si pues estamos muertos al pecado, y ya no servimos nosotros más, ya no servimos más al pecado, servimos solamente a Dios. Amén. A Dios. Otra cosa que también que tenemos que saber, y la iglesia, esa es otra necesidad de la iglesia, es que tiene que saber y tiene que creer. Es ese asunto de creer, ese asunto de aceptar tu palabra, de creer tu palabra. Romanos 6:12 dice que la iglesia tiene poder para no permitir que el pecado controle su cuerpo mortal ni le obedezca a sus deseos perversos. Eso dice Romanos 6:12. Bueno, si Romanos dice, si el Señor, si tú dices, Señor, que en nosotros hay poder para no permitir que el pecado siga controlando o continúe controlando nuestro carácter. Porque siempre hay personas que dicen, tengo mal carácter. No, no tienes mal carácter, no tenemos mal carácter. Porque somos hombres nuevos. El hombre nuevo no tiene mal carácter.
El hombre nuevo tiene un nuevo carácter, no tiene un mal carácter. Cuando nosotros vivimos en el hombre viejo, claro, tenemos mal carácter, malas costumbres, malos hábitos, mal genio, etc. Todo malo, porque el pecado lo ha hecho todo malo. Pero cuando vivimos en el hombre nuevo, Señor, tu palabra dice que tenemos poder en nosotros. Hay un poder sobrenatural de tal manera que no le vamos a permitir que el pecado controle nuestro cuerpo mortal, ni le obedezcamos a sus deseos perversos. Y Romanos 6:14 va a ser contundente cuando dice, ya no tiene poder sobre ellos, ya no tiene poder sobre nuestros miembros, ya no tiene poder. Y yo debo creer su palabra. ¿Por qué no tiene poder? Porque somos una nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza. Tenía poder en el pecado tenía poder en nuestra vieja naturaleza. Pero como ya no vivo en la vieja naturaleza, sino vivo en la nueva naturaleza, mi Señor, por eso yo no debo permitir que el pecado me controle. Ahora, antes me controlaba porque yo era siervo del pecado. Y como siervo del pecado, pues hacía lo que el pecado quería y me demandaba y me exigía, porque era esclavo del pecado, siervo del pecado. Pero ahora soy siervo de Jesucristo. Ahora soy siervo de Dios. Ahora soy siervo de Jesucristo, soy siervo de Dios. Y por lo tanto, mi Señor, yo oro a ti, yo clamo a ti, yo busco tu rostro, Señor, para entender, para comprender, amado Señor, que como siervo tuyo, como siervo de Dios, debo de caminar, Señor, una vida de rectitud. Ahora, ¿y por qué ahora somos siervos de Dios? ¿Y por qué el pecado no nos controla? Bueno, tu palabra dice, Señor, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes, la ley nos gobernaba, la ley del pecado estaba metido en nuestros miembros, pero cuando el Espíritu Santo vino a nosotros y tomó lugar de nuestro corazón, comenzó a controlar nuestra vida, comenzó a controlar nuestro ser. Y al controlar nuestro ser, entonces ya el pecado, la ley del pecado fue dominado, fue sujetado, fue sometido al poder del Espíritu. Si nosotros vivimos en el poder del Espíritu, si nosotros vivimos en el poder del Espíritu, el Espíritu tomará control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de todo nuestro ser. Y ya no será la carne, porque ya no será el pecado. ¿Por qué? Porque ya no somos siervos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Señor amoroso, gracias te doy a ti, porque somos siervos tuyos. En verdad, qué hermosa palabra, Señor. Por eso es que cada día me deleito, Señor, cuando entiendo mi nueva vida, cuando comprendo mi nueva vida. Por eso es que nosotros debemos entender, cada iglesia debe entender y debe saber cuál es su necesidad. Y su necesidad, Señor, es saber que hay una ley del Espíritu dentro de él que ha tomado control de la ley del pecado, de esa ley que le insta a pecar, le insta a gritar, le insta a renegar. Esa ley ya está dominada por la ley del Espíritu. Solamente que yo no le debo dar lugar a la ley de la carne, ¿no? A la ley del pecado. Yo no lo puedo dar del pecado y de la muerte, porque no solamente es la ley del pecado, es la ley del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, venida la ley del Espíritu a nosotros, ha sometido la ley del pecado. Y yo debo entender eso, de manera que mi vida tiene que ser distinta, debe brillar, debe florecer, mi vida tiene que ser distinta. Y por eso es que nosotros no nos ocupamos de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso que cada creyente, Señor, tú deseas que disfrute de la vida,
lo disfrutes, Señor. Hay creyentes que no disfrutan de la vida. Hay hijos tuyos que no disfrutan de la vida, pero no lo pueden disfrutar en la carne porque es muerte. Lo tienen que disfrutar en el espíritu. Es que la vida que se disfruta en el espíritu es vida, pero, pero la vida que se disfruta en la carne es muerte. Y eso es lo que muchos no están entendiendo. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a disfrutar nuestra vida en el Espíritu, porque solo cuando se disfruta en el Espíritu vamos a poder disfrutar esa grandeza, mi Señor. Yo te agradezco, Señor amoroso, por esto. También oro, Señor, por tu iglesia, porque la iglesia también tiene que saber que cuando se vive según el Espíritu, se hace morir las obras de la carne y se tendrá vida eterna. Esta es una tremenda necesidad espiritual, Señor, que la iglesia tiene que saber, tiene que conocer. La iglesia tiene que saber que tiene que vivir según el Espíritu, y de esa manera hará morir las obras de la carne. Así va a hacer morir los gritos, las ofensas, los resentimientos, la amargura, las peleas, los pleitos, las iras, las mentiras, y etcétera, etcétera. Cuando se vive en el Espíritu, se hace morir las obras de la carne, porque el resentimiento y la amargura es una obra de la carne, es una obra del pecado, es una obra de ser esclavos del pecado, pero nosotros ahora somos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, Señor, oro para que tu iglesia, Señor, sea consciente de esta realidad, que Señor, sea consciente de su inmensa necesidad de creer que es un hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, va a ser guiado por el Espíritu de Dios y debe someterse completa y totalmente a la guía del Espíritu Santo. Debe someterse absolutamente a la guía del Espíritu Santo. Y también, Señor, oro, Señor, para que en esta mañana, oro, Señor amoroso, para que la iglesia entienda y comprenda, Señor, que si es hijo, entonces tu palabra dice, si es hijo de Dios, entonces es heredero y coheredero con Cristo, si es que padece juntamente con Él, para que juntamente con Cristo sea glorificado. ¡Wow! Entonces, no solamente, Señor, nosotros tenemos la facultad de poder vivir en el Espíritu, sino también tenemos la oportunidad, Señor, de disfrutar de beneficios que trae el Espíritu. Y claro, entonces, el primer beneficio es saber que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos todas estas bendiciones. En segundo lugar, también somos herederos y coherederos con Cristo. Vamos a heredar juntamente con Cristo riquezas espirituales. No dice, dice, somos herederos y coherederos. Ahora, si es que padecemos juntamente con Él. Jesús padeció llevando el pecado de la humanidad. Jesús padeció llevando mi pecado, padeció llevando mi maldad, padeció llevando mi muerte, y padeció llevando mi juicio, y padeció llevando mi sentencia. Ahora yo debo padecer. ¿Y de qué manera debo padecer yo? Renunciando a la carne. Cada día que viene, cada día que me incita a gritar, a renegar, a hablar lisura y media, me incita. Pero yo debo saber que ya no tiene poder sobre mí y simplemente no lo hago caso y lo llevo cautivo. Ese pensamiento que me dice, grítale, reacciona, ese pensamiento es carnal. Y por lo tanto, ¿qué debo hacer? Con ese pensamiento, con ese sentimiento perverso, simplemente debo decir, te llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Pensamiento malo y perverso, te llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Y listo, Señor, esos son armas que nos has dado y tu iglesia, Señor, debe creer esta verdad. Señor, te pedimos todas estas peticiones espirituales. De esta manera nuestra vida va a mejorar. También oramos, Señor, por el liderazgo de la iglesia. En esta mañana queremos orar, Señor, por todo el liderazgo de la iglesia, por los pastores, los supervisores, los líderes de las células familiares, los guías espirituales,
los equipos de trabajo, Señor, de las células familiares, los servidores que están sirviendo y cada uno de ellos. Oro, Señor, por los pastores, por el bienestar de su persona y el de su familia, que no les falte ningún favor, ningún bien. Oro, Señor, por los pastores de la ICC Melat para que tengan compasión por las almas, Señor, y también estén apasionados por la extensión del reino de Dios. También oro, Señor, para que estén llenos del Espíritu Santo y ministren bajo la dirección del Espíritu Santo. Oro también por los pastores, Señor, para que usen el poder del Espíritu Santo y la autoridad de Dios en favor de la iglesia. Oro también, Señor, para que estén comprometidos en el desarrollo del liderazgo de la iglesia. Todo siervo debe estar ahí envuelto en ese trabajo. También oramos en esta mañana, Señor, por los supervisores. Oramos por cada uno de ellos. Primeramente oramos por el bienestar de su persona y el de su familia. Que estén llenos de tus favores, llenos de tus bondades, que no les falte nada, Señor. Y si alguna necesidad tienen, te ruego en el nombre de Jesús que los supla, Señor. También oro que cada supervisor, Señor, esté lleno del Espíritu Santo, también de poder y autoridad. Y con este poder y esta autoridad pueda ministrar a ese liderazgo y a esos grupos que están bajo su liderazgo. También oro, Señor, para que estén llenos de compasión por las almas perdidas. Todo supervisor, Señor, sea compasivo con las almas perdidas y salga a buscarlas. También oro, Señor, para que tengan pasión por la extensión del reino de Dios. Que puedan, Señor, desear que se multiplique su grupo. Porque solamente cuando el grupo se multiplica, se extiende el reino de Dios. Cuando el grupo no se multiplica, entonces el reino de Dios no se va a extender. Así que en la medida que nos extendemos, que multiplicamos, extendemos el reino de Dios. También, Señor, oro para que acompañen al liderazgo a alcanzar sus metas con diligencia y amor a Dios. Todo supervisor que cumpla esta tremenda labor, Señor, de acompañar a su liderazgo, a cada líder, Señor, a realizar sus metas, a alcanzar sus metas, que sean diligentes y hagan las cosas con amor a Dios. No hagan solo por hacer, no hagan solo por cumplir, sino hagan, Señor, con diligencia y amor. También oramos para que desarrollen el liderazgo, Señor, el liderazgo en esas áreas que ellos ven que tienen deficiencia, ahí lo deben desarrollar. Cada supervisor ve las necesidades que faltan, Señor, en los líderes y ellos deben suplir esas necesidades que le faltan desarrollar en su carácter, desarrollar en su liderazgo. Los supervisores tienen esa tarea, Señor, importante. También oramos en esta mañana, Señor, por nuestros líderes de las células familiares misioneras. Oramos por su bienestar de su persona y el de su familia. También oramos que no les falte ningún bien de tu parte, ningún favor de tu parte. Cualquier necesidad sean suplidas, mi Señor, de tu parte. Oramos para que tengan compasión por las almas perdidas. Así es. Oramos, Señor, para que tengan compasión por las almas perdidas. Oramos, Padre Santo, y de esta manera ellos de verdad, Señor, se compadezcan de la gente que no conoce a Dios. También oramos para que estén apasionados por la extensión del reino de Dios. Si ellos, Señor, si ellos están apasionados por la extensión del reino de Dios, buscarán que en cada ciclo o que en cada año se multiplique su grupo. Un líder que está apasionado de verdad buscará, Señor, orará, clamará, buscará tu rostro para que se multiplique, Señor, su grupo, porque esa es la pasión que tiene. También oramos para que caminen en sabiduría. Cada líder, Señor, camine en sabiduría, camine en sujeción, sujeción a sus autoridades y temor a Dios. Sean líderes sujetos y temerosos de Dios. También oramos para que cada líder conduzca con decisión y dedicación, conduzcan a sus FM al logro de sus objetivos.
Cada líder, Señor, debe buscar desarrollar a su liderazgo. Cada uno de ellos debe buscar, Señor. También oramos en esta mañana por tus guías espirituales y todos, Señor, los servidores. Oramos por el bienestar de cada uno de ellos, de su persona y el de su familia. También oramos, Señor, por los equipos, por cada equipo, Señor, que hay en la célula familiar misionera. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que los equipos, Señor, de trabajo son equipos que hacen un trabajo importantes, importantes. Entonces, para nosotros, señores, también es importante orar por cada uno de ellos. Así que oramos, Señor, por cada uno de ellos, los guías espirituales, los equipos de la CFM y ministerios que sirven en la iglesia. Por el bienestar de cada uno de ellos, de su persona, el de su familia, que no les falte ningún bien, Padre mío, ningún favor de tu parte y cualquier necesidad que ellos que tengan, Señor, te ruego que los suplas conforme a tu gracia y a tu amor. También oro, Señor, porque tengan compasión, Señor, por los nuevos creyentes. Cada uno de ellos debe tener compasión, Señor, por esa nueva persona, por esa nueva vida que están consolidando. Y deben de verdad, Señor, tener mucha compasión. Deben estar también apasionados por la consolidación de los nuevos discípulos. Deben estar, Señor, apasionados por la extensión del reino de Dios. También deben valorar a cada discípulo como Cristo lo valora. Todos ellos deben valorar, todos. Los guías, los equipos de la CFM, los ministerios, todos deben valorar, Señor, a cada persona, a cada nuevo que llega como tú lo valoras. Tú tienes un valor impresionante para cada uno de ellos. También oramos, amado Señor, por los ministerios, para que todos ellos sirvan, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que cada uno de ellos pueda servir en ese amor, en esa pasión, en esa dedicación, Señor, delante de ti, pueda servir, buen Dios. Yo te agradezco a ti, buen Señor, te agradezco a ti, Padre Santo, por esta labor. Yo te agradezco, ¿verdad?, en gran manera. Me gozo delante de ti, me regocijo delante de ti, Señor. También, Señor, oramos en esta mañana porque la iglesia, Señor, tiene sus propias actividades, su propia visión de desarrollo. Y en esta semana, Señor, tenemos un equipo de retiros, del Ministerio de Retiros, que están orando, que están ayunando, porque habrá un retiro para con los nuevos creyentes. Ahí, Señor, en ese retiro, tú produces un impacto en la vida de cada persona. Tu Espíritu Santo produce un impacto poderoso en la vida de cada persona. Es ahí, Señor, en ese retiro, donde tú, Señor, haces que las personas sean doblegados, Señor, y reconozcan quién es el Señor. Por eso en esta mañana, en verdad oramos delante de ti, Padre Santo, buscamos tu rostro para que, Señor, ese equipo logre sus objetivos, logre sus metas en ese retiro. Oro por los expositores que irán a ese retiro. Oro, Señor, por los pastores que estarán allí en ese retiro. Oro también, Señor, por las personas que están allí, Señor, desarrollando, Señor, las vidas, que estarán ahí, Señor, aconsejando las vidas. Oro también por ellos. Por todos los guías, por todos los servidores que estarán ahí, oro, Señor. Y también oro por el equipo que irá. Habrá un equipo de hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes, estarán yendo, Señor, a ese retiro. Y oro, Padre Santo, para que en ese retiro sea un retiro poderoso, sea un retiro, Señor, grandioso, sea un retiro de impacto, sea un retiro de poder, Señor. Y en ese retiro, Señor, muchos, Señor, de verdad puedan
encontrar, Señor amoroso, esa liberación, esa sanidad de su corazón, esa sanidad de sus cuerpos. Señor, de verdad sean completamente libres, Señor. Gracias, Señor amoroso. También, Señor, en esta mañana queremos orar. Estamos en el mes de las misiones, donde queremos poner un énfasis especial por las misiones, donde todos nosotros tenemos que reflexionar qué estamos haciendo por las misiones. Y bueno, pues Señor, en este trabajo, en esta tarea que estamos envueltos, queremos que cada uno de nosotros podamos siempre tener en nuestro corazón a nuestros misioneros, a quien estamos apoyando. Y queremos, Señor, que ellos sientan nuestro respaldo. Oramos por nuestra misionera Natalie, que está, Señor, en un país tan lejano. Oro en el nombre de Jesús para que lo respaldes con poder y autoridad, con sabiduría y gracia, también, Señor, con audacia. Te ruego, Señor, que pongas audacia en el corazón de ella, que pongas, Señor, ese poder, esa fuerza, Señor, en ella, para que haga las cosas, Señor, con autoridad, con poder, con decisión, lleno de convicción, Señor. Cada cosa que haga, lo haga, Señor, no con ambivalencia, sino con seguridad. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, para que ella haga las cosas como debe ser. También oro por el misionero Samuel Rodríguez y su familia. Oro, Señor, para que así saquemos adelante esta iglesia, saquemos adelante esta obra. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Oramos, mi Señor, oramos, mi Dios, oramos, mi Rey, para que sea así. Oramos, Dios Todopoderoso, para que sea así. Lo creemos, Señor. ¿Verdad que lo creemos? En el nombre de Jesucristo. Lo creemos, Padre bueno. También, Señor, oramos en esta mañana, Señor, para que por la misionera Sami, Señor, que también está en este país tan lejano. Oramos, Señor, para que esta hermana, Señor, cumpla su propósito. Oro en el nombre de Jesucristo, Señor amoroso. Oro, Dios Todopoderoso, para que en esta mañana, Señor, Sami pueda desarrollar esa tarea. No sabemos qué hora será ya en este momento, pero está muy lejísimo de aquí, que tú lo has llevado, Señor, tan lejos, Señor. Oro, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oro, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, para que todos los proyectos que tienen nuestros misioneros, todas las tareas que tienen nuestros misioneros, Señor, lo puedan desarrollar y nosotros desde aquí lo podamos apoyar. Ayúdanos, Señor, a apoyar a estos siervos, a apoyar a estos hombres y mujeres que salieron, Señor, con sus familias, que se fueron, Señor. Muchos de ellos han salido con sus familias. Señor, oramos, Señor, y que nosotros podamos de verdad, Señor, contribuir, Señor, en favor de este ministerio que ellos están desarrollando. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos para que así sea. Así es, Señor. También, Señor, queremos orar por nuestras misiones locales que estamos haciendo. Aquí oramos por Paul, Señor, que está al frente de la obra aquí en Huancavelica. En el nombre de Jesucristo, oramos para que se extienda esa obra, para que crezca, para que se proyecte, Señor, esta obra. Oramos, mi Señor y mi Dios. También oramos por la obra misionera en Ancón, Señor, para que esa obra se levante fuerte, Señor, en verdad. También estamos queriendo construir. Ahí el pastor Jorge nos ha presentado un proyecto, Señor, de construcción, bueno, no de todo el solar, solamente del frente inicialmente. Queremos construir esa parte, Señor, de adelante, en esta obra misionera que estamos desarrollando. Y, Señor, y queremos de verdad que esa obra, Señor, se pueda consolidar, se pueda afirmar. Ahí están yendo, Señor, cada semana, Señor, están yendo ahí un equipo, Señor, a hacer tu obra, y esto es maravilloso.
Oh, muchas gracias, Señor, por eso. Muchísimas gracias te damos a ti por esta obra maravillosa que están haciendo tu iglesia, Señor. Te damos gracias. También oramos, amado Señor, en esta mañana por las necesidades físicas. Oramos, no nos ha llegado ninguna necesidad, Señor, directamente que alguien esté sufriendo de algo, pero oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por nuestros hermanos que están ansiosos, que están preocupados, que están, Señor, ahí sufriendo ansiedad y preocupación y angustia. Oramos por ellos en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Oramos, mi Señor Dios Todopoderoso, oramos en el nombre de Jesús para que cada uno de ellos que está pasando un momento difícil, oramos, Señor, para que ellos también puedan salir adelante, ellos también puedan, Señor, desarrollarse cada día, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, oramos, buen Señor, oramos, buen Dios, oramos, Jesucristo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo oramos. Señor, para que cada persona sea sano, cada persona sea libre de sus enfermedades, cada persona sea libre, Señor, de esos males que está pasando. Dios, tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Y por eso para nosotros es importante, amado Señor, que cada vida, cada creyente esté sano en su corazón, libre de resentimientos, libre de amarguras, porque un corazón amargado no puede estar allí delante del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado, dice tu palabra, ha hecho división entre nosotros y Dios. Mientras nosotros anidemos el pecado del resentimiento y la amargura, entonces ahí va a ser un problema. ¿Por qué? Porque no vamos a poder acercarnos a Dios, porque estamos prefiriendo el pecado que a Dios. Ayúdanos, Señor, que eso no pueda pasar. Oro, Señor, para que cada persona, Señor, de verdad, se libere de toda amargura, de todo resentimiento, porque hay enfermedades, porque hay males psicosomáticas que vienen como producto de la amargura. Oro, Señor, también en esta mañana por nuestro país. Señor, oro en el nombre de Jesucristo para que perdone, Señor, los pecados de nuestro país. Perdona, Señor, los pecados de nuestro país. Como país hemos pecado, Señor. Como país somos incrédulos. Como país somos idólatras. Como país somos violentos. Como país somos corruptos. Como país somos injustos. Como país estamos llenos de iniquidad y maldad. Perdónanos, Señor. Qué cosas tan terribles, Señor, cometemos, qué cosas tan terribles hay en nuestro país. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te ruego que nos perdones. Perdónanos, Señor. Somos un país lleno de incredulidad. Señor, perdónanos. Mucha gente, Señor, te ignora. Mucha gente, perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y oro, Señor, para que tengas misericordia, Señor, de nosotros, Señor, y así nosotros podamos, Señor, pedirte que levante, Señor, en este país más empresas, más empresas. Levanta, Padre Santo, en este país más empresas, que se levanten mucho, mucho más empresas en este país. Y también, Señor, oro, Señor, para que se levanten nuevos emprendedores, cada vez más emprendedores, Señor, y hayan grandes emprendedores en este país también. También oro, Señor, por la paz espiritual, por la paz emocional y la paz social y la paz política, Señor. Oro, Señor, y sobre todo la paz espiritual, porque la paz espiritual traerá como resultado la paz emocional y como resultado tendrá la paz social y la paz política. Oro, Señor, para que la paz de Cristo esté en esta nación. Que la paz de Cristo tome, Señor, esta nación. Que la paz de Cristo, Señor, se apodere de esta nación. Oro por las autoridades en el nombre de Jesús. Señor, oramos porque estamos aquí un conjunto de hombres y mujeres. Tenemos en este momento 55 dispositivos conectados allí, orando, Señor, por nuestras autoridades.
Empezamos con 8, ya somos 55, Señor. Y así cada minuto van entrando más y más. Oramos por las autoridades, Señor, para que cada una de las autoridades, Señor, haga bien las cosas. Oramos por la presidente Dina Boluarte, Señor, para que tome buenas decisiones, que haga un gobierno, Señor, justo, correcto, derecho, Señor, como debe ser. Oro, Señor, para que según tu misericordia, Señor, lleve a este país adelante. Según tu misericordia, Padre Santo, que lleve a este país adelante. Dios, tú eres que estás encima de todo. Tú gobiernas, Señor, y tú produces el querer como el hacer. Produce, Señor, el querer como el hacer en estas autoridades. Que estas autoridades, Señor, no sean corruptas, Señor. Que estas autoridades, Señor, no sean injustas, Señor. Oro, Señor, para que las autoridades, desde nuestra presidente, Señor, sean personas justas, correctas, derechas, Señor, que caminen en la rectitud, Señor. Así es. Necesitamos, Señor, que eso haya en nuestra nación. Oramos también por sus ministros, Señor, que caminen en rectitud. Oramos por el Tribunal Constitucional, que sean correctos, que sean derechos. Oramos, Señor, por los congresistas también, para que sean derechos. Oramos, Señor, por el Poder Judicial, Señor, que también sean derechos, por la Fiscalía de la Nación y todos los que están en autoridad, Señor, que sean derechos, que sean justos, que no sean injustos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú produces el querer como el hacer. Produce, Señor, por tu buena voluntad, el hacer bien a este país, el amar a este país, que la gente ame al país, Señor, que las autoridades amen a este país, Señor. Si cada autoridad ama a su país, siempre estará orando y clamando por su país, Señor. Oramos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Nuestras peticiones, Señor, son nuestras peticiones, Padre Santo, son nuestras peticiones, querido Señor. Y oro, Señor amoroso, y yo creo, Padre Santo, que en la medida, Señor, que nosotros busquemos más tu rostro, en la medida que nosotros, Señor, busquemos más y más tu rostro, yo creo, Señor, que vamos a lograr grandes cosas importantes. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre justo, te damos a ti en esta hora. Y ahora, Señor, vamos a cantar, vamos a alabar, a glorificar tu nombre. Muchísimas gracias. Todo lo ponemos en tus pies, Señor. Que no se haga nuestra voluntad. Estos son nuestros deseos, pero que no se haga, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino, Señor, que oramos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, solamente tu preciosa voluntad. Así es, Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes en esta mañana, en este devocional. Gloria al Señor. Bueno, es hermoso estar aquí en el devocional con ustedes y sabemos que el Señor en su gracia nos acompaña en este devocional. Vamos a alabarle al Señor, bueno, y vamos a decirle al Señor en su gracia bendita, vamos a decirle al Señor en su gracia amorosa, le vamos a decir al Señor que el Señor es nuestra luz, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿sí? Vamos a decirle eso al Señor. Amén. La fortaleza de mi vida, es mi luz y mi salvación, pues la fortaleza de mi vida. Temeré. Declara eso en el nombre de Jesús. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. Cuando estamos desanimados, acuda a Él. Cuando estás desalentado,
acuda a Él. Aunque un ejército acampe Contra mí, campe contra mí. no temerá mi corazón. Que un ejército acampe contra mí. Acampe contra mí. ¿Qué te está dando miedo? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus temores? No tengas miedo. Confía en el Señor. Escuche. Yo estaré confiado en mi Salvador. Él es el Salvador. Contra mí se levante guerras. ¿En quién? Él te va a salvar de esa circunstancia. Él te va a salvar de esa situación. Él te va a salvar. Solo cree. Él es la fortaleza. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Así es. Es mi luz y salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Es mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida. Temeré, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Temeré, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Un ejército acampe contra mí, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Acampe contra mí, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿Quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. Hasta ahí. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Tomen la Biblia, tomen su devocionario y vamos a entrar a meditar la palabra del Señor. Hoy ponga ahí en su devocional, ponga, hoy estamos 9 del 8 del 23, ¿sí? Muy bien, ponga allí. Libro de lectura, estamos en el libro de los Hechos capítulo 19. Ponga allí Hechos 19 del 1 hasta el 22. Hechos 19 del 1 al 22. Vamos a
a ir a ese pasaje del libro de los Hechos, capítulo 19, del 1 al 22. Y vamos a leer. Dice el Señor así en su palabra en esta mañana. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Es increíble, ¿no? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu a ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Muy bien, hasta ahí la palabra del Señor, la lectura. Es extraordinario cómo Dios usaba a Pablo
¿no? Vamos a ir ahora al libro de Segunda de Reyes capítulo 24. Segunda de Reyes 24. A ver, vamos a ver, ponga ahí por favor, escriba por favor ahí, Segunda de Reyes, ponga ahí, libro de meditación, Segunda de Reyes, capítulo 24, del 1 al 20. ¿Sí? Por favor, escriba eso, Segunda de Reyes, capítulo 24, del 1 al 20. Muy bien, ahora sí. Vamos a ir a ese pasaje. Ya estamos terminando. Mañana terminamos el capítulo, Segunda de Reyes con el capítulo 25. Muy bien. Dice ahí, Segunda de Reyes 24, 1 hasta el final. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por los pecados que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, que no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia.
Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Malas noticias. Bien, ahora, qué pasaje tan tremendo. Vamos a ir al versículo 3. Por favor, tome la Biblia allí y vamos a meditar en el versículo número 3. Ponemos allí, hacemos un círculo y luego le ponemos la fecha, que estamos 9 del 8 del 2023. Listo. Ahora transcribimos este pasaje a nuestro devocional. Dice, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés, y por todo lo que él hizo. Muy bien. Entonces ahora lo leemos todo. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Bueno, aquí nosotros encontramos este pasaje hablando sobre los días finales de la nación de Judá. Recuerde que Israel era una nación y Judá era otra nación. Hoy en día se han juntado, ¿no? Se han hecho uno solo. Pero en aquel tiempo eran dos naciones. Se acuerda que el reino se dividió en dos. 10 tribus se fueron al norte y 2 quedaron abajo, en el sur. Abajo se llamaba el reino de Judá y arriba se llamaba el reino de Israel. Bueno, entonces vemos aquí en este pasaje que Nabucodonosor, uno de los reyes poderosos de aquel tiempo, tomó a Judá, tomó la nación. Hasta ahí no había reino que podía tomar, no había, porque Dios todavía no había determinado. Pero yo ya venía hablando y ya venía diciendo, ¿no? Arrepiéntanse, cambien de actitud. Y cada vez sus reyes, pues se creían pues poderosos, ¿no? Se creían poderosísimos ellos. Y cada vez más y más, se metían en la maldad, más y más, y fue terrible. Y aquí, en este capítulo 24, nos va a hacer ver cómo hizo Dios cuando comenzó a reinar Joacim. Joacim dice que hizo lo malo, lamentablemente, ante los ojos de Jehová, y Dios envió a esta nación, a este Judá, a este rey, contra este rey, tropas, dice, de los sirios, que era un reino poderoso, tropas de los moabitas, tropas de los amonitas,
que todos ellos eran sus enemigos, todos ellos lo querían ver destruido total. Todos ellos por años y años quisieron verlo destruido total, pero nunca pudieron destruirlo, porque Dios lo estaba sosteniendo. Pero llegó el momento y el tiempo que dijo, Dios, se acabó. Este pueblo me ha provocado a ira, este pueblo, su maldad ha llegado hasta mi presencia, este pueblo, su pecado ha llegado hasta lo más alto, por lo tanto, lo voy a echar de mi presencia. Cuando Dios dicta una sentencia de esa naturaleza, no hay nada que se pueda hacer. Y lo que dice aquí, pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos. Ahora estamos hablando de Babilonia. O sea, fue un imperio poderoso. Y a ellos se unió las tropas de los sirios. Y a ellos se unió las tropas de los moabitas. Y a ellos se unió las tropas de los amonitas. Y dice, los cuales envió contra Judá para que le destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. O sea, Dios ya había determinado poner fin al reinado de Israel. Dios había determinado que se acababa el reino de Israel y por lo tanto, por lo menos por un tiempo, porque después viene la restauración, pero por un tiempo se iba a acabar. Se acabó. Ahora, y ahí viene nuestro versículo. Ciertamente dice, vino esto contra Judá. Entonces lo que el escritor va a decir, o sea, todo lo que dice el versículo anterior, llegó un momento que sucedió. Que llegaron los caldeos, que llegaron los ejércitos en una coalición inmensa. En otro tiempo habían coaliciones, ¿verdad? En otro tiempo había muchas coaliciones. Como se acuerda, como cuando estaba reinando Josafat, claro, había muchas coaliciones. Pero Dios estaba del lado de ellos, porque ellos se habían humillado delante de su Dios y reconocían con temor y temblor a Dios y le servían a Dios. Y entonces Dios, por ahí viene el principio, Dios honra a los que le honran. Tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Y cuando alguien te quiera poner la mano y cuando alguien te quiera destruir, Dios va a salir al frente de ti. ¿Por qué? Porque tú estás honrando a Dios. Y Dios no va a permitir que te deshonre, porque Dios te va a levantar en favor de ti. Pero si tú deshonras a Dios y dices, no, yo no necesito de Dios, yo no necesito, yo ya he prosperado en la vida, yo ya he alcanzado cosas en la vida, no necesito de Dios. Bueno, y comienzas a vivir la vida lejos de Dios, bueno, ya ese es asunto tuyo, ¿no? Bien, vamos a ver qué es lo que este pasaje nos enseña, el versículo 3. Ahí, en este pasaje, encontramos tres cosas importantes. Primero, dice, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová. Versículo 3, perdón, la primera parte. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Escriba esto. Si Dios ha establecido traer castigo a su pueblo por su rebelión, si Dios ha establecido traer castigo a su pueblo por su rebelión, nada lo detendrá. Nada ni nadie podrá detenerlo. Se acabó. Claro, los caldeos, cuando ellos vinieron, ellos pensaron que era su fuerza. Y por eso es que y eso es interesante porque Dios le hace ver estas cosas a los caldeos, que si bien es cierto, fueron los caldeos que tomaron, pero tuvo que armar una coalición para poder tumbar a esa pequeña ciudad. Entonces, pero Dios había determinado que debe ser destruida. Y cuando Dios determina que algo sea destruido, bueno, eso va a ser destruido. En este caso, dijo, bueno, voy a castigar a mi hijo. Mi hijo se ha rebelado contra mí. Y entonces,
cuando Dios castiga la rebelión, obviamente la rebelión es lo más perverso que hay, ¿no? ¿Qué es la rebelión? La rebelión es quebrantar el principio de autoridad. Es decir, yo no te necesito, yo voy a ser ahora Dios para mí mismo, yo voy a hacer mis leyes, yo voy a hacer mis normas, yo voy a hacer lo que a mí me parece y no te necesito. Pero Israel había caminado cientos de años con Dios. Sí, pues no le interesó. Y ahora nosotros somos una nueva generación. Somos más sabios, más poderosos, más inteligentes, somos más ricos, somos más todo, así que no necesitamos. Y se rebeló. Y Dios dice, bueno, tú eres mi hijo, lo siento, pero te tengo que castigar. Porque si no te castigo, entonces no te vas a corregir. Y si no te corriges, te vas a perder. Y yo no quiero que te pierdas. Y yo no quiero que te pierdas. Y eso es interesante, ¿no? Como Dios, su amor, los lleva a castigar a su hijo. Y obviamente es un castigo duro, ¿no? Porque lo manda 70 años al exilio. Bueno, es un castigo duro. Y no todos vuelven. Solamente vuelve un remanente. No todos vuelven. O sea que el castigo fue duro. ¿No? El castigo fue muy, pero muy duro fue el castigo. Y ese fue el primer exilio que pasó Israel. Y muchos de ellos no volvieron. Nunca más volvieron. Yo escuché el otro día a unos judíos que estaban en un ayuno y decían que de este exilio hay los llamados Hasidim. La clase de los Hasidim nunca más volvieron del exilio. Y hasta el día de hoy ellos se encuentran en el exilio. Ellos se consideran exiliados, que todavía están exiliados y volverán a su tierra cuando vuelva el Mesías. Mientras no vuelva el Mesías, ellos van a seguir en el exilio. Se fueron para nunca más volver. Qué terrible es esto. Entonces, el castigo de Dios, el juicio de Dios, viene sobre la rebelión. La rebelión es un mal que lamentablemente ha traído mucho daño a los pueblos y a las ciudades. Y al mismo pueblo del Señor. El pueblo se rebeló. Y cuando el pueblo se rebela, pues Dios le tiene paciencia y paciencia. Ya le había dicho, mira, ya en el tiempo de Manasés, este hombre perverso, Dios le dijo, arrepiéntase, cambie de actitud, y no quisieron. Y luego vinieron otros reyes que también hicieron lo malo, y Dios dijo, mira, les voy a castigar igual que a Israel, ya sabe, yo le he castigado a Israel y le he mandado al exilio, y le voy a hacer igual. Si ustedes no reparen a Israel, que yo ya lo mandé y su ciudad ya no existe porque todo se hizo un muladar, bueno, a ustedes también lo voy a hacer así. No le creyeron, no, Dios es bueno, Dios es lindo, Dios, ¿qué iba a hacer eso Dios con nosotros? Ellos sí pues eran paganos, nosotros no. Ah, y entonces no entendieron que sí, pues Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo, también Dios es recto, también Dios es santo. Claro. En segundo lugar, dice, para quitarle de su presencia. Para quitarle de su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Escriba esto. Dios no solo lo castiga al hombre rebelde o al hijo rebelde, sino que lo quita de su presencia. Ay, esto es duro, hermano. Dios no solo lo castiga, sino que lo quita de su presencia. Y aquí encontramos otra verdad tremenda. La rebelión, toda rebelión, no debe quedar sin castigo. O sea, llega un momento que, y es lo que pasó aquí, ¿no? Uno puede decir, Señor, pero hubiese castigado el tiempo de Manasés, que era ese rey perverso y malo, y otros reyes perversos. No, es que Dios no es como nosotros, ¿no? Que se llena de ira en un momento y ¡pa! Su palmazo o su cachetada o con un zapato. No, Dios no es así. Dios nos advierte, porque el castigo es un arte, porque el castigo tiene que ser producto de
del amor, producto, debe tener un objetivo claro. ¿Por qué lo castigo? Porque quiero que se regenere, quiero que se restaure, quiero que reaccione. Porque hay personas que no reaccionan, ¿no? Ahora luego vemos eso, hay personas que no reaccionan. Entonces, ¿qué hay que hacer? El castigo. El castigo necesariamente va a hacerlo reaccionar a la persona. Ahora la forma de castigar ya es diferente, ¿no? Ya cómo usted castigue, cómo lo hago, ya es un asunto ya, digamos, de cada uno. Pero aún así, la palabra del Señor nos va a enseñar cómo se debe castigar, ¿no? Por ejemplo, a los padres le dice, castiga a tu hijo, pero ten cuidado de no destruirlo. Decía, no te excedas, ¿no? No te excedas, ten cuidado. Es un ser humano, no lo puedes humillar. Esto es interesante también. Pero bien, entonces aquí dice, lo quitó de su presencia. Entonces, al hombre rebelde, a la mujer rebelde, a la persona rebelde, ¿qué hace Dios? Lo quita de su presencia. No solamente lo castiga y lo saca de su presencia. ¡Wow! Lo saca de su presencia. No más va a disfrutar de su presencia. Obviamente esto a nosotros, la iglesia de hoy, nos habla el Señor, diciendo que el pecado, todo pecado tiene que ser castigado. Todo pecado tiene que ser llamado al orden. Todo pecado tiene que ser disciplinado. Porque si a la persona no se castiga por esa rebeldía que ya se ha vuelto excesiva, entonces va a llegar el momento, pues, que la persona no va a querer reaccionar. Como Israel no quería reaccionar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo sacó de su presencia. Dijo, lo siento, ya no puedes vivir aquí. Ya no. Ya no puedes vivir aquí. Lo siento, no puedes vivir aquí. Y lo echó de su tierra. Lo echó. ¿Por qué? Porque Dios, hermano querido, al que ama castiga. ¿Y por qué hizo Dios eso? Porque no quería que se pierda su pueblo. No quería que se destruya completamente su pueblo. Entonces lo tuvo que mandar cautivo. Y es en la cautividad que la gente comienza a reaccionar. Es en la cautividad que las personas comienzan a reaccionar. Es en la cautividad. Recién ahí se dan cuenta, sí, pues que han pecado. Recién se dan cuenta, sí, pues que han hecho lo malo. ¿Pero qué habían hecho ellos? Que finalmente Dios dijo, no va más, he decidido castigar a este pueblo. Y dice la última parte, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Por los pecados de Manasés. Escriba esto. Los pecados de rebelión te hace tocar fondo. Los pecados de rebelión te hace tocar fondo, es decir, te llevan a la destrucción. Los pecados de la rebelión te hace tocar fondo, te lleva a la rebelión. Por los pecados de Manasés. Y no solamente por el pecado de Manasés, sino que también los demás comenzaron a seguir la misma historia de Manasés. Es decir, que Manasés cometió terribles pecados. No voy a explicarlo todo, solamente lo voy a mencionar nada más. Ahí en Segundo de Reyes, en el capítulo 23, del 1 en adelante, ahí encontramos los pecados de Manasés. Eso ya se tocó la vez pasada. ¿Qué dice ahí sobre los pecados de Manasés? Primeramente dice, volvió a edificar los lugares altos, que Ezequías su padre lo había derribado. Ezequías fue un reformador de la fe, pero su hijo se volvió un hombre perverso. Otro día se puede hablar, ¿no? Como padres santos, hijos violentos. Padres santos, hijos corruptos, hijos rebeldes. Padres temerosos de Dios, hijos que van contra Dios. Y a veces hay padres que se sienten mal y dicen, no, pero yo crié bien a mi hijo. Sí, pues. Pero mira aquí, Ezequías es un gran siervo de Dios, un gran padre. ¿Y cómo le salió el hijo? ¿Cómo le salió el hijo? Rebelde, perverso, malo, tan malo
que por los pecados de este hombre, Dios decidió destruir la nación. ¿Cómo un hombre, una autoridad, puede llevar a la destrucción a una nación? ¿Qué más hizo Manasés? Levantó altares a Baal. ¿Qué más? Hizo una imagen de acera. ¿Qué más? Adoró a todo el ejército de los cielos. O sea, tenía dioses por todo lado. ¿Qué más? Rindió culto a aquellas cosas, a todos los dioses. Les rindió culto, levantó altares por todos sitios, estaba como los griegos, por todos sitios había altares. Edificó altares, y aquí comienza lo más perverso. Edificó altares en la casa de Jehová. Esa casa de Jehová que había edificado el rey Salomón, ese altar que era uno y exclusivamente donde Dios había dicho, ahí voy a poner mi nombre, ahí en ese templo comenzó a edificar altares a los dioses del cielo. ¡Wow! A todos estos ídolos comenzó a levantar altares. Y mira lo que dice. ¿Qué más? Dice, y edificó altares para todo el ejército de los cielos. ¿Dónde? Y en la casa de Jehová. O sea, levantó grutas por toda la ciudad. Pero como ya no había dónde más, entonces dijo en la casa de Jehová. Y levantó la casa de Jehová. ¿Qué más? Hizo pasar a su hijo por fuego. ¿Qué más? Se dio a observar los tiempos, se volvió hechicero. Mire, fue agorero. ¿Qué más? Instituyó encantadores y adivinos. Legalizó lo que Dios había dicho que es una abominación. Él lo legalizó. Legalizó a los encantadores y a los adivinos. Legalizó en el país. ¿Qué más? Puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho que era su casa. En la misma casa de Jehová, en el mismo templo del Señor, levantó una imagen a acera. Y él mismo había hecho a esa imagen. Levanten esa imagen y pónganlo allí. Por orden mía, yo soy el rey. Yo dijo, ha llegado a su colmo. Se acabó. Ha llegado a su colmo. Lo voy a castigar. Y Dios decidió castigarlo. Y lo castigó. Lo castigó. Hermanos, y aquí tenemos una enseñanza. Solamente lo voy a dejar ahí. Una enseñanza. No pase por alto la rebelión. Cualquier rebelión, si usted lo pasa por alto, cada vez se volverá más cruento y más cruento y más cruento. Claro, yo sé que usted es paciente. Yo sé que usted como madre es paciente, como padre es paciente. Como Dios también es muy paciente, mucho más que nosotros. Pero llega el momento que toda la violencia, todo el pecado, la maldad del hombre se expresa. Y Dios dice, no te puedo dejar sin castigo, te tengo que castigar. Entonces, si tiene un hijo rebelde, tiene un hijo que se ha rebelado contra ti, se ha rebelado de verdad contra ti, el castigo es necesario. Ahora, Dios lo había castigado ya en otras veces a Israel. Pero ¿qué pasa? No habían hecho caso. Les había mandado sequía, no le hicieron caso. Les había mandado otro tipo de males para que se arrepientan. No le hicieron caso a Dios. Entonces llegó el momento que dice, bueno, tú estás escogiendo el castigo más duro. Y el castigo más duro es que echarte de mi presencia. Ya no vivirás acá. Eso era el castigo más duro. Lo siento, pero así va a ser. Y eso fue. Entonces llega el momento que si hay un hijo tan rebelde, tan violento, hijo, lo siento, toma tus cosas y anda, vete. Lo siento, ya no puedes vivir acá. Dios, con ser Dios, amoroso, eternamente amoroso, lo tuvo que, por amor a su hijo, echarlo. Para que fuera, se arrepienta. Para que fuera, valore lo que significa estar
en la casa del Padre. Lo que significa vivir al lado de Dios. Lo que significa tener a Dios como Padre. Lo echó. Y realmente, después de 70 años, el pueblo reaccionó. Sí, ellos van a reaccionar. Ahora, ¿reaccionaron rápido? No, porque allá también fueron y también hacían lo malo. Y Dios mandó profetas allá para hablarle al pueblo, porque así es el Señor amoroso. Así es el Señor amoroso. No los dejó, también el Señor también fue con ellos y mandó sus profetas allá al exilio. Pero tampoco le hicieron caso. Y esa generación se tuvo que morir. Lamentablemente se tuvo que morir y levantar otra generación. No pase por alto la rebelión. Si a los hijos, después que usted los ha castigado una vez, los ha corregido otra vez, los ha disciplinado otra vez, y no entran en el orden, entonces, hijo, lo siento, aquí no. Lo siento, te vas. Padre, en el nombre de Jesús. Qué palabras, Señor, qué cosas nos enseñas como Padre amoroso, como Dios amoroso. Qué palabra, Señor. Esta palabra es pero muy atinada por nuestro tiempo, porque vivimos en un mundo violento, donde prima la violencia, prima la rebelión, donde se rinde culto a la rebelión, donde se aplaude la rebelión. Dios, perdónanos. Vamos a mejorar. Necesitamos mejorar. Ayúdanos, Padre Santo, a mejorar. Dios, en el nombre de Jesús, estamos aquí para caminar, Señor, en obediencia delante de ti. Perdónanos todas nuestras rebeliones. Todo, Señor, nuestras desobediencias son rebeliones. Toda nuestra deslealtad es rebelión. Toda nuestra infidelidad es rebelión. Perdónanos, Señor. Si somos rebeldes, llegará el momento que nos sacarás de tu presencia. Llegará el momento que nos echarás de tu presencia. Y como dijo Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque cuando estemos fuera de tu presencia, no queda otra cosa que solo llorar y lamentar nuestra triste realidad. Señor, ayúdanos a someternos a Cristo, al Espíritu Santo, y a caminar en obediencia, en lealtad hacia ti, esforzarnos cada día a luchar por una vía de obediencia. Gracias, Padre, te doy a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, amén. Hoy llegamos a 112 dispositivos. Gloria al Señor. Un abrazo para todos ustedes. Muy contentos y felices por este devocional, porque es una palabra tremenda de exhortación a cómo nosotros debemos llevar nuestra vida y no esperemos que Dios nos saque de su presencia. ¿Cuándo se quieren ir de la presencia del Señor? No, es una pregunta necia, hermano. No, ¿cómo no vamos a querer ir de la presencia del Señor? Jamás. Nosotros queremos estar todos los días en la presencia del Señor, porque es lo mejor que nos ha podido pasar, que Dios nos haya mirado y nos esté atendiendo. Un abrazo para todos, que el Señor Dios Todopoderoso los continúe bendiciendo y disfrutan de esas grandes bendiciones y portémonos bien, no seamos rebeldes, portémonos bien. Nos vemos mañana nuevamente en el devocional. Un abrazo para todos, bye bye.